Marta nunca pidió lujos, no soñaba con viajes, ni con ropa nueva, ni con cosas que brillan y se olvidan con el tiempo. Lo único que deseaba era algo tan básico que a veces la gente olvida agradecerlo, poder darle a sus hijos 3 comidas al día. Eso era todo. Pero en los últimos meses ni siquiera eso se daba con constancia. A veces solo lograban comer una vez, y con suerte. Ella y su esposo trabajaban limpiando casas, sudando por un sueldo que siempre parecía escurrirse entre las manos. La crisis llegó como un silencio largo, los teléfonos dejaron de sonar, las casas se cerraron, y los clientes que antes les llamaban con confianza empezaron a desaparecer. Primero vendieron el televisor, luego el refrigerador, y al final la cama. Lo último que se llevó la pobreza fue la cama donde dormían, y desde entonces los 4 compartían el suelo, apilados con mantas prestadas, intentando que el frío no calara hasta el hueso. Las noches se hicieron más largas, las conversaciones más cortas, los sueños más pequeños. Marta veía los rostros de sus hijos y sentía una mezcla de ternura y culpa que la consumía. No pedía compasión ni relatos heroicos, pedía una mesa con plato caliente y la mirada tranquila de un niño que sabe que mañana habrá comida. Pero el mundo no siempre responde a esa oración con rapidez. Así que una noche, cuando ya el silencio de la casa parecía medir el tiempo en suspiros, el hijo más pequeño, tan solo 5 años, la miró con esos ojos claros que guardan miedo y esperanza a la vez y dijo en voz baja: «Mamá, ¿mañana vamos a cenar?». La pregunta fue como un puñal. Marta sintió el corazón apretarse, se tragó las lágrimas porque no quería que su hijo viera cómo la incertidumbre la quebraba. Con una sonrisa que intentó ser tranquila, respondió: «Sí, hijito, Dios siempre provee». Lo dijo porque era la verdad que aún quería creer, pero en su pecho la fe vacilaba bajo el peso del cansancio. No por falta de amor, sino por agotamiento. A veces la fe no se evapora, solo parece reducirse a una chispa cuando el viento sopla fuerte. A la mañana siguiente Marta salió a buscar trabajo como quien corre detrás de un suspiro que se ha vuelto urgente. Caminó kilómetros con la esperanza pegada a los labios, tocó puertas, ofreció su tiempo y sus manos, habló con vecinos y pequeños comercios, dejó su nombre en lista tras lista que nadie revisaba. El sol le quemó la nuca y el estómago le rugía, recordándole que las manos vacías son sombrías y crueles. Cada rechazo fue como otro ladrillo que construía una pared entre ella y la tranquilidad. Su marido buscaba trabajo en otras calles, sus hijos intentaban dormir hasta tarde para que la ausencia de alimento se sintiera menos intensa. Marta no se rindió porque no tenía el lujo de hacerlo, pero la vergüenza empezó a visitar sus días. En una de esas vueltas por el mercado, ya casi al final de la tarde, vio a un panadero que arrastraba una bolsa grande de pan hacia el contenedor. Eran piezas endurecidas, secas, llenas de las huellas del día, pan que por ley de la ciudad debía desecharse o regalarse. Marta se quedó mirando desde la acera, con la sombra de la necesidad dibujada en la cara. Respiró hondo, juntó coraje y se acercó. La vergüenza la empujó a hablar en voz baja. «Disculpe, ¿me dejaría llevar algo de ese pan?», preguntó casi en susurro, como si pedir fuera una transgresión. El panadero alzó la vista. En sus manos la bolsa crujía como una promesa rota. Por un instante hubo silencio, y sus ojos midieron a Marta de arriba abajo, pero en ese gesto también hubo compasión. El hombre dudó, y luego asintió. Le ofreció la bolsa sin hacer preguntas. Marta la tomó con manos temblorosas y la abrazó como quien encuentra un tesoro. No era oro, pero para ella en ese momento tenía el brillo de una salvación. Caminó de regreso a casa con el peso de la bolsa y con la sensación de que Dios a veces llega con manos humanas. Esa noche, al partir el pan duro entre los niños, lo hizo con una reverencia casi sagrada. Cada trozo fue distribuido como si fuera un noble manjar, pero lo que había en la mesa era más que alimento, era dignidad restaurada por un rato. Su esposo la miró en silencio, el cansancio en los ojos, y le preguntó con voz áspera pero herida: «Marta, ¿tú todavía crees que Dios está?». Ella no respondió de inmediato. En su interior la pregunta resonaba como un eco repetido en noches largas. No sabía si su respuesta sería suficiente para calmar el miedo que los envolvía. Antes de que el silencio se hiciera pesado, el hijo mayor, con la boca llena y los ojos brillosos, dijo con la sencillez de los niños: «Sí está, porque este pan no lo teníamos ayer». Aquellas palabras fueron una luz en la penumbra. Marta sintió que algo en su pecho se aflojaba. El simple acto de un niño reconociendo la presencia de Dios, donde un adulto veía solo necesidad, transformó la mirada de la noche. Fue en ese momento, con el pan duro en las manos y los ojos de su hijo fijos en ella, cuando Marta comprendió algo que la vida le enseñaría con paciencia. Dios no siempre llega como queremos, no siempre con mesa grande ni con respuestas ruidosas. Muchas veces llega en bolsitas humildes, en la generosidad de un panadero, en la voz de un niño que percibe lo que los adultos han olvidado ver.
Dios llega de maneras pequeñas, solapadas, envueltas en circunstancias que a primera vista parecen simplemente desafortunadas, pero siguen siendo llegadas. Con el tiempo la situación empeoró y mejoró en ciclos, como tantas vidas. Hubo días de miedo, y hubo días de esperanza tímida. Poco a poco, por trabajos esporádicos, y por la ayuda de algunos vecinos que no olvidaron lo que ellos habían recibido alguna vez, las cosas comenzaron a acomodarse. No fue rápido ni fácil, no hubo un final de cuento. Hubo pasos pequeños, reacomodos, noches en vela, y decisiones difíciles. Marta y su esposo trabajaron más horas, juntaron centavos, pidieron prestado a amigos y fueron devolviéndolo poco a poco. El pan ya no fue la única fuente de alimento, pero la memoria del pan duro nunca se borró, se convirtió en un recordatorio. En la pobreza también se aprende a agradecer. Años después, transformada por la experiencia, Marta tomó una decisión que cambió no solo su destino sino el de otros. Abrió un pequeño comedor popular en el mismo barrio donde antes se avergonzó de pedir. No era grande ni ostentoso, era humilde, con mesas prestadas, ollas que humeaban y una puerta siempre abierta. Llegaban madres solas con hijos, ancianos que ya no tenían familia, hombres y mujeres que como ella habían conocido la sequía del alimento y la sed de esperanza. Marta los recibía con la misma ternura que sentía cuando partió aquel pan duro, con cuidado, con respeto, con la convicción de que nadie debía irse con el estómago vacío y con el alma rota. En la entrada del comedor colgó un letrero pintado a mano que decía las palabras que ahora ella sabía en la carne: si solo tienes fe, ya tienes más de lo que crees. Esa frase no era una consigna vacía, era la síntesis de noches de angustia, de manos temblorosas, de un pan duro que una vez fue todo. Marta aprendió que la fe no borra la pobreza, no evita las lágrimas, y no elimina las noches sin dormir. La fe sostiene, ilumina el camino en la oscuridad, y permite ver los gestos pequeños como señales grandes. Ella ahora daba lo que una vez le dieron: una mano, un plato, una palabra que devuelva la dignidad. Cuando alguien le pregunta cómo hizo para no rendirse, Marta sonríe con ojos que han visto demasiado y dicen poco, y responde con la voz tranquila de quien ha aprendido, porque él nunca dejó de llegar, solo que algunas veces viene envuelto en lo que otros descartan. Y así, cada vez que mira el comedor lleno, siente en su pecho la certeza de que aquel pan duro no fue una vergüenza, fue una lección. Fue la forma en la que Dios le enseñó que la provisión puede venir por manos humanas, que la dignidad no se pierde cuando se pide auxilio, y que creer no es no tener miedo, sino elegir seguir caminando a pesar de él. Marta guarda en su memoria la textura del pan duro, el olor del mercado, la voz del panadero, la sonrisa de su hijo mayor. Todo eso le recuerda que la misericordia se presenta de formas sencillas y que la promesa de Dios muchas veces llega a través de los más humildes.